Muy, pero muy buenos días, muy bendecidos. Ya estamos aquí, dándole gracias al Creador por todas las cosas que nos permite vivir para su gloria, para su honra y para su alabanza. Agradecidos con nuestro Creador por lo que está haciendo a través de la palabra, a través de todos estos medios, por las personas nuevas que estoy conociendo. Primero que todo, saludos a cada uno de los bendecidos a nivel internacional. Espero que Dios me use y hable por mi boca en esta mañana, donde espero que la palabra pueda circuncidarte, donde espero que la palabra pueda verdaderamente hacer un corte alrededor de tu propia mente y de tu propia vida. Saludos del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de toda mi familia en todo lugar. Saludos a todos los hermanos en la Ciudad de México, en Estados Unidos, en España, en la Argentina, en el Ecuador, en Costa Rica, en cada lugar donde Dios nos permite llegar a través de este medio. A todos nuestros hermanos aquí en Colombia, muy bendecidos, muchas gracias por los saludos, por estar atentos a las enseñanzas en Cali, en Medellín, ahí en Barranca, en Bucaramanga, en la ciudad de Tuluá. Ya estamos en un sitio diferente a la ciudad de Tuluá. Pero aquí estamos, convencidos y seguros que Dios hará cosas grandes como Él las estableció para sus hijos. Permítame saludar al pastor Vittorio García Barbón. Él dice que él es mi padre, pero que yo soy más viejito que él. Bueno, yo lo acepto. Me dio alegría de verlo, deseándole una pronta recuperación total en su cuerpo. Todavía lo necesitamos en la tierra para que él termine su carrera, su tarea, la cual recibió de parte de su Creador. A él, a su señora esposa, la hermana Betty, tremenda ayuda idónea, muy bendecidos. Bendecidos, gracias por tenerme en cuenta, gracias, mil y mil gracias por todo. Aquí estamos dispuestos a declarar o a tener en firme esta palabra que nos da vida, que nos ha transformado, cambiado, que nos ha enseñado a señorear, a dominar para la gloria del Dios eterno. Gracias, mil gracias, y permita Dios vernos pronto. Quiero abrazarte, quiero verdaderamente expresar lo que hay dentro de mi corazón. Tú sabes que te amo con sinceridad, nunca he cambiado, no tengo por qué hacerlo. Lo único que hago es darle gracias a Dios por tu salud, tu pronta recuperación y que el ministerio a nivel internacional coja nuevamente fuerzas. Gracias, amado pastor, lo amo mucho. Saludos de mi esposa Amparo, saludos de Lorena, saludos de Andrea y saludos de mis dos perritos que los amo tanto. Bendecidos con toda bendición espiritual. Bien, hoy voy a hablarte de la segunda gracia, cómo entrar a ella. Bueno, ya vimos la primera. Vimos la primera y vimos a Eliseo y a Elías
en el trato, en el trayecto, en el camino y lo que tuvieron que dejar para poder funcionar de acuerdo a lo que Dios estableció, no a lo que estableció el sistema ni los hombres. O sea, así como a Eliseo, hoy voy a hablarte de la segunda gracia. También a los que hemos llegado al Evangelio de la Gracia, nos ha tocado pasar por lo mismo. Por ejemplo, a mí también me tocó matar el animal. Yo creo que si me va quedando la cola, tiene que desaparecer porque ya el cuerpo ya no funciona. Matar el animal que llevaba adentro. Como Eliseo lo hizo. Dejar la herramienta. Yo fui un empresario. Cuando entré al sistema religioso, a la iglesia evangélica, yo era un empresario de calzado, hacía calzado de dama, pero en ese tiempo donde le entregaban a uno la vaca y tenía que sacar de ahí un par de zapatos. Ganaba muy buen dinero también. Me tocó matar o tirar la herramienta a un lado por el llamado que me hizo el Creador. Porque la herramienta era la que nos daba la fuerza, la dependencia de todo lo natural. Para alcanzar tenía uno que trabajar. No es malo trabajar, no es malo, pero cuando uno sabe que ha sido predestinado, uno tiene que ir tomando su lugar espiritual, porque yo en lo natural, metido, inmiscuido en lo natural, no te puedo transmitir lo espiritual. La herramienta era la que le daba fuerza a la carne, a mi carne. Después de que boté la herramienta, maté el cuerpo, maté el animal, me tocó salir de Samaria, que Samaria es enemistad con Dios, donde está la idolatría, donde está la mentira, donde está el engaño, donde está todo. Dejar la enemistad con Dios y regresarme, tomar mi postura, aprender qué es un verdadero arrepentimiento. Ya tú lo sabes. Regresar al origen de mi partida. Después de hacer los paces con Dios, me tocó también entrar y salir de Gilgal para dejar de rodar. Volverme serio, honesto, sincero, franco. Por eso es que lo puede decir o lo dice el mismo Pastor Vittorio, que en el año 95, cuando viajé a Miami, Dios me habló, me dio una sola palabra por la boca de Él. Y aquí estoy. A pesar de las eventualidades, dificultades, problemas, angustias, pero aquí estoy. Y me tocó entrar a Betel, la casa de Dios, para aprender a crecer en la vida en el Espíritu, para poder hablar esta gracia espiritualmente. Me tocó sentarme, a pesar que me tocó sentarme, para poder enfrentarme a los vientos de Jericó, porque ya tenía vida en el Espíritu. Ya he crecido bastante, había crecido, sellado por el mismo Creador.
enfrentarme a los vientos fuertes como las águilas, ponerle el pecho en medio de la dificultad, de la soledad. Lo que dijo el pastor Vittorio García anoche, el pastor Barbón, después de tener o conocer tanta gente, quedé con cuatro personas en la ciudad de Tuluá. 25 años, casi 30 años ministrándole en el sitio donde estábamos, 25 años ministrándole a los mismos cuatro. 30 años, porque hay unos que me conocieron cuando empecé en un apartamento al frente de la Olímpica en Tuluá. A esos mismos cuatro, yo no sé qué hicieron la palabra, pero yo creo que uno cuando oye tantos años uno se reproduce. Pero sin embargo yo estoy confiado y seguro y convencido que Dios es fiel a su palabra. Después de que salí de Jericó, vientos fuertes, para uno poder estar metido en este mundo en medio de tanta, pero tanta dificultad, se necesita la unción del Santo. Es lo que dice Primera de Juan 2:20. Si la unción del Santo está, Él nos lleva, nos mueve, nos enseña. Ella misma nos corrige, instruye, capacita y hermosea. Dice bien claro ahí, para poder entrar a la segunda gracia, donde se vive es por fe. Yo no puedo decir que voy a desarrollar fe y voy a ministrar y voy a estar con la herramienta a un lado. Eso no le luce a una persona que tomó la determinación, siempre y cuando haya sido llamado, predestinado desde antes de la fundación del mundo, para hablar de esta gracia. Porque en la segunda gracia se vive por fe, dependiendo de Dios, solamente de la palabra. Le cuesta a la persona que no tiene estabilidad, no tiene personalidad, no tiene carácter, depender de Dios. Tiene que andar con sus trueques, y aquí tiene que ser la persona seria. Tiene que ser la persona verdaderamente honesta, aprender a actuar de acuerdo a lo establecido por el Espíritu de Dios en la palabra. De eso es que voy a compartirte hoy, de cómo entrar y cómo permanecer en la segunda gracia. Ya vimos el domingo pasado, los 2 domingos, la primera gracia, la cantidad de obstáculos, dificultades, problemas, y eso pasa. Pero a medida que uno va alcanzando madurez, estabilidad, va amando más al Creador, va amando más la palabra, va aprendiendo uno a crecer, a reposar y a crecer en la vida, en el Espíritu, que es lo más importante, es lo más importante. Entonces, después de todo este saludo y de esta explicación, voy a entrar en el tema. En esta mañana espero que el tiempo me ayude y que tú puedas quedar bien circuncidado en el poder de la palabra, en el poder del Espíritu. Que el Espíritu de Dios hable hoy por mi boca. Amén. Gracias. Te dije ahora 8 días que después de haber pasado por la primera gracia, donde ya el cuerpo está muerto, ya el cuerpo no está haciendo jancochos ni tamales, ni le está diciendo a la gente, especulándola, explotándola, manoseándola, aparentando ser, no, ya el cuerpo está muerto. Y ya la herramienta fue completamente dejada. Ahora, aquí entramos a la segunda gracia. Porque ahora
En la segunda gracia se tiene que aprender a vivir por fe. Y para vivir por fe tiene que aprender a depender de la palabra. Y para poder aprender de la palabra tiene que crecer espiritualmente. Y al crecer espiritualmente tiene que aprender a depender de su Creador, a conocerlo a través de ella. El problema que tiene el sistema o la iglesia que está en el sistema hoy es que anda en adulterio, toda ella, y está viuda, porque se acuestan con un muerto. Jesús fue el cuerpo de Cristo, la carne, que fue molida, que se la quitaron por el mero hecho de decir que Él era Dios. Lo colgaron en un madero, le escupieron, lo maltrataron, lo persiguieron. Después de la muerte de Jesús de Nazaret, quien resucitó, se llama Jesucristo. Jesucristo, a quien se le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo. Por eso es que está viudo el sistema, porque no habla sino de Jesús, Jesús. Jesús. Entonces, pastor, ¿cómo es posible que una iglesia que está muerta en la vida en el Espíritu, que está llena de obras, que está en una cantidad de problemas espirituales, por haber sacado unos cuantos mandamientos de los 613 mandamientos de la ley de Moisés? ¿Por qué entonces hay tanta gente? ¿Cuál es la razón? A la gente le gusta más la mentira, y tú puedes leer en la Biblia que Dios les permitió que conocieran la mentira. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando se fueran a presentar delante de Él, no los conocí, no sé quiénes son. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre pusimos manos, echamos aceite y todo eso. No sé quiénes son. No sé quiénes son. Viuda, ¿quién sostiene la iglesia ya? En las personas que pertenecen verdaderamente al Creador. El Espíritu. El Espíritu que funciona en las personas, no en las congregaciones. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Jesús de Nazaret era el cuerpo de Jesucristo, el resucitado. Cuando una persona llega a Jesucristo el resucitado, ahí empieza a ver la gloria de Dios, la victoria. Ahí se juntarán las águilas. Ahí empiezan a venir las victorias. Ahí empieza a venir la manifestación y el poder de Dios. Ahí vienen las águilas. Se juntan para que en la persona o en la congregación o en el lugar o cualquier persona que tome la determinación de regresar a Jesucristo tenga vida y tenga victoria. Y vamos a leer en el libro de Juan capítulo 17, versículo 1 al versículo 4. Vamos a ir paulatinamente leyendo. Dice: estas cosas habló Jesús de Nazaret, y levantando los ojos al cielo le dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo,
para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. En Jeremías tú puedes ver, capítulo 9, versículo 24, que la persona no se alabe porque tiene tantas personas, tanto dinero, tanta comodidad, que la persona que tiene tantas carreras, títulos naturales y todo ello. Todo eso no sirve dentro del reino. En el reino de Dios no hay sino sacerdotes y reyes, no más. Y el rey tiene que ordenar, y el sacerdote tiene que oficiar verdaderamente las reuniones. Ahí no hay lambetazo humano. El que está metido dentro del reino de Cristo o el reino de Dios tiene que obedecer y caminar base a la palabra. Dice él, alábese más bien en conocerme. ¿Por qué actúo de tal manera? ¿Cuál es la razón? El apóstol Pablo, miremos bien, el apóstol Pablo, que es el perito arquitecto de la gracia, a quien le fue revelado todo el evangelio completo de Cristo, le fue dado y le dijeron bien claro a él, para que tú lo establezcas en la tierra y enseñes. Ahí en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 1, observa, dice, vamos a ir haciendo el recorrido paulatinamente. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, no de los hombres. ¿Y el evangelio de Dios cuál es? El evangelio de Cristo. ¿El evangelio de Cristo cuál es? La gracia, el don, el regalo que Él trajo a la humanidad. Dice bien claro ahí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio de Dios, no de los hombres, no de los sistemas, que es lo que no ha querido entender la humanidad. Anoche decía el pastor Vittorio García Barbón que este evangelio no es común. El evangelio de la gracia todavía no es común. Para muchos es extraño. Porque el lenguaje de nosotros cambió. Ya nosotros en el evangelio de la gracia no pedimos, sino que actuamos de acuerdo a la palabra. Todo lo que yo declare creyendo, así mismo se hará. Ese ha sido el problema para que la gente entre al evangelio de la gracia, porque siempre quieren estar dependiendo de muletillas, y las muletillas aquí no sirven. Entonces vemos esta imagen, Primera de Corintios. Abba Padre. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 1 dice, Pablo llamado a ser apóstol, no se llamó, lo llamaron porque fue predestinado. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, no de los hombres. Y el hermano Sóstenes. El hermano Sóstenes. Quiere decir literalmente lo que te estoy leyendo. Apóstol llamado, como dicen Romanos. Un apóstol llamado es una persona
enviada, que fue predestinada. Fue predestinada. Eso era el apóstol Pablo. Una persona o alguien no designada se designa por sí mismo. Si no ha sido llamada por el Señor a su apostolado, es un adúltero. No es un llamado auténtico. Hay muchos, o la epidemia de apóstoles que hay en la tierra. Y lo tremendo es que dicen que apóstoles de Jesucristo, en los 5 ministerios del libro de Efesios, explica bien lo que hay dentro del reino, lo que Dios estableció. Apóstol, si no ha sido llamado, constituido legalmente por Dios en la gracia, es imposible que pueda Él ministrar lo que tú necesitas para tener vida espiritual. Es un relajo natural, como lo que vemos hoy en día. Apóstol, apóstol, apóstol y apóstol, apóstol, de títulos meramente, pero de hechos, lejos, lejos. En 1 Corintios capítulo 9, voy a leerte unos versículos de lo que expresa el apóstol Pablo. Capítulo 1 Corintios 9, capítulo 9, 1. Dice, no soy apóstol, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús de Nazaret, el Señor nuestro. No soy vosotros mi obra en el Señor. Dice el 2, si para otros soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Oído, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y de Cefas? Empieza la identidad de él a mostrar verdaderamente lo que tiene que ser. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 11 y 12 dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me lo obligasteis a ello, pues yo debía, de ser alabado por vosotros, porque nada soy menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol han sido ¿qué? Hechas entre vosotros y en toda paciencia por señales y prodigios y milagros. La identidad del apóstol. Por la palabra, no por el espectáculo, por traerle vida a las personas, por darles a conocer el evangelio de la vida eterna. Usted no ve que las cartas digan que el apóstol Pablo puso manos, reprendió demonios, echó fuera esto y lo otro, no. Simplemente presentaba la palabra. Y la palabra como salía de un vaso,
verdaderamente de honra tenía que hacer efecto en la persona necesitada. Es lo que se reclama hoy para el Evangelio de la Gracia. Esto no es una especulación, esto es una realidad. Ahí mismo en el capítulo 11 dice: ojalá me toleraras un poco de locura para gloriarse. Sí, tolerarme, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como a una virgen pura a Cristo. A Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro evangelio, otra palabra, que el que les he predicado, el problema es si ustedes lo reciben. Ustedes reciben otro espíritu, el que habéis recibido, otro evangelio, que el que habéis aceptado. Bien lo toleráis, el problema es tuyo, no mío. Simplemente yo te doy la palabra, como cada uno de los que hemos llegado al Evangelio de la Gracia, que tiene su carácter, que tiene su llamado, que fue sellado, que fue presentado bajo el poder de la palabra, oye, transformado por ella. Es lo mismo. Versículo 5 dice: pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos ¿qué? Demostrado. Oído, pero yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueras enaltecido por cuanto les he predicado el Evangelio de Dios, o lo he predicado de balde. Yo no creo. Y eso es lo que ha pasado. Lo que ha pasado. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirle a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno le fui carga, pues lo que me faltaba me lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé, y me guardaré de seros ¿qué? Gravoso. En la gracia no se puede hacer frijoles, empanadas, poner a los hermanos a trabajar. ¿Dónde está la creencia a la palabra? Si fuiste constituido por ello, tú no tienes que hacer tropilla para hacer, ¿cómo es que llamamos? Cremés, para hacer esto y otro, tamales para levantar una pared, o para comprar un lote, o para comprar cualquier cosa. No, está la palabra. Si uno está caminando por el camino correcto, Dios le manda su cuervo en el tiempo que la persona necesite, siempre y cuando la persona haya entrado a la gracia. Porque esto es por fe. Ya lo nuestro todo está establecido. Yo no tengo que buscar ni inventarme nada. Lo que tengo es que obedecer la palabra, vivir de acuerdo a lo que verdaderamente yo expreso, porque entonces no hay razón de enseñar este evangelio. Dice: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirle a vosotros. Lo mismo le pasa a uno. Unos hermanos siembran, apoyan para uno poder estar en pie, porque nada es gratis hoy en día, todo cuesta, pero eso es el que tiene el corazón de Dios, Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno le fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que venían de Macedonia, y en todo me guardé, y me guardaré de serles gravosos.
10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya, gloriándose él. ¿Por qué? Porque no ¿qué? Porque no os amó Dios. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Porque no los amo. Dios lo sabe. Si los amo o no los amo. ¿Cómo decir la vida que me quedé, que me encharcaron los ojos anoche de ver al pastor? El esfuerzo, el amor hacia la palabra, la entrega, la evidencia, que Dios le permita ver que este evangelio establecido y que la humanidad entera regrese al evangelio de Cristo. Qué hombre tan valiente, o por no decir otra palabra, que a pesar que si ya no murió, ya no se muere. Ya no se muere. Y es un hombre ejemplo para imitar, entregado, honesto, sincero, esforzado, hermano. ¿Ah? Y eso es lo que él dice Pablo aquí. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios lo sabe. Dios lo sabe. ¿Ah? Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que desean, a fin de que, de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, la epidemia. Y no es maravilla, porque el mismo aparecido se disfraza como ángel de luz. Te hablan bonito, te tratan de persuadir con el conocimiento natural, humano. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y hay un ejemplo ahí en Filipenses 3:19, mira lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 19. 17 te voy a leer. Hermanos, sé imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos la manifestación de Jesucristo, porque ya Él está metido dentro de nosotros. Ahora lo que se requiere, lo que quiere ver el mundo son a los verdaderos hijos de Dios, que puedan verdaderamente llevar a la persona al éxito, no a depender del hombre ni de los sistemas. Que la persona aprenda a desarrollar una fe, que tenga un conocimiento pleno verdaderamente de la palabra, que pueda funcionar de acuerdo a lo que está establecido en la Biblia. Eso es. Hay ejemplos. Hay un ejemplo bien grande. Si yo trabajo, si yo fui constituido, si yo fui llamado y he sido perfeccionado por el poder del Espíritu a través de la palabra,
Dios sabe. Dios conoce mi estado. Yo no me voy a meter porque necesito esto y esto y esto y esto, necesito brillar. No. Si yo fui predestinado para Él, Él conoce toda mi necesidad, como conoce la necesidad de todos y cada uno de los hermanos. Mira lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. De eso está llena la tierra. De eso está llena la tierra. Yo conozco tus obras. Yo conozco lo que tú haces, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Apocalipsis 2:9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Qué le toca a la persona hacer? Cambiar. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas del aparecido, que hablan lo natural la sabiduría completamente humana. Eso es lo que dice. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde tú moras, donde está el trono del aparecido, sistema religioso. Pero retienen mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde mora? Muchachos, es que si tú te pones a hablar de este evangelio en medio del sistema religioso, te matan. Te tratan de matar espiritualmente. Por eso, oído anoche, decía el pastor Vittorio, que este mensaje no es común, poco conocido. Simplemente este evangelio es para los predestinados. Paulatinamente ellos van dándose cuenta de que hay un evangelio verdaderamente que va a quedar establecido en la tierra, que va a traer libertad y conocimiento y sabiduría y dependencia netamente de Dios. Versículo 19. Yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, oído, y que tus obras postreras son ¿qué? Más que las primeras. Ahí está. Ahí está, Él lo sabe. Perseverancia, conocimiento, crecimiento en medio de toda la cantidad de dificultades. En Apocalipsis 3:1 dice: escríbele al pastor de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Verso 8. ¿Qué es lo que quiere decir? Si yo muero para el sistema y vivo para Dios, ¿qué me trae eso? Dolor, tristeza, soledad. Pero muchachos, si uno sabe que Él estableció, si uno alcanza su victoria, base a la perseverancia, a la fidelidad, a la entrega, muchacho, alcanza a lo que ya está establecido. Ya a eso es lo que nosotros nos jugamos. Él estableció gente 1A o triple A para este evangelio.
Ya lo establecido está. Lo que Él quiere ver es la fidelidad de cada uno. Yo no tengo por qué coger y tratar de meter a la gente a la fuerza al Evangelio de la Gracia. No. Si yo ya sé que lo mío está establecido. Dice el versículo 8: yo conozco tus obras, y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, Cristo, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios Elohim, el Eterno, Jesucristo el Señor. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Este es el problema. Ojalá fueras frío o caliente. No han tomado determinación. Un día hablan una cosa, otro día hablan otra. Porque no hay estabilidad. La administración del Evangelio de la Gracia de Dios. Este es el Evangelio que parte netamente de Dios. Este es el Evangelio donde el apóstol Pablo hace una defensa tremendo. Dice que con base a sus principios, como él dice, con el dicho de la autoridad de un apóstol, oído, escribió estas epístolas, no solamente para nutrir, sino para identificar verdaderamente a los santos en la iglesia de Corinto. También estableció este evangelio para regular o corregir las anomalías que se iban a presentar dentro de la iglesia actual después de que él escribió, de la iglesia que iba a estar en Cristo. Se iban a presentar una cantidad de anomalías, pero Pablo siempre haciendo la voluntad de Dios, en la firmeza, en el carácter y en la carácter y la perfección sólida de él. Siempre él haciendo la voluntad del Padre, diciendo que él toma el evangelio para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Nosotros, los que estamos dentro del evangelio de Cristo, establecidos legalmente, somos el propósito de Dios. Al menos yo no me metí porque quise. A mí me sellaron, me dieron mi carrera, me dieron mi tarea, conozco, y eso es lo que yo me esfuerzo. Tal vez a muchos no les guste las expresiones o las exhortaciones, pero es mi tarea abrirle los ojos del entendimiento al ser humano, para que aprendan a depender ¿de quién? De la palabra y de Jesucristo el Señor. Pablo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo. A él no lo constituyeron los hombres. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1, permíteme. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, paréntesis, no de hombres,
ni por hombres. El hombre compra. Con su dinero cauteriza la conciencia de un hombre o otra persona. Sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? ¿Qué quiere decir? Esta epístola fue escrita para que sus dignatarios supieran que el evangelio predicado, enseñado por el apóstol Pablo, no vino por enseñanzas humanas. ¿Qué te dije yo hace años? Y lo repito, el ser humano o el hombre natural hoy te enseña una cosa y mañana te enseña otra. Te desvía. ¿Por qué? Porque la persona natural no ha recibido nada del Espíritu. Cuando la persona recibe del Espíritu, está estable en su hablar, en su enseñar. Ahí es donde cabe lo que dice que uno tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Si yo recibo del Espíritu la palabra, ¿qué tengo yo que hablar? Yo no te voy a hablar del presidente de la República, yo no te voy a hablar de los hermanitos, yo te tengo que hablar de lo que recibí del Espíritu, para que puedas acomodar lo espiritual a lo espiritual. Versículo 11. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Él no estuvo ni en la academia, él no estuvo ni en el colegio, él no estuvo ni en la universidad, él no estuvo en la dominical. No. A él lo llevaron allá al tercer cielo. Lo dice la carta. Y le entregaron el paquete completo para que él lo estableciera. Claro, ya está revelado el evangelio. Sí. ¿Por qué no lo predican como es? ¿Cuál es la razón que no se enseña el evangelio como lo establecieron? Imposible que la persona no entienda. ¿Por qué hay que cambiarle el contenido? Versículo 12. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo oculto, la profundidad de lo de Cristo. Bueno, ya está establecido, ya está revelado. ¿Por qué no se enseña como está establecido? ¿Por qué se le cambia el contenido? ¿Por qué se trae cosa natural para tratar de ejemplarizar en el mundo espiritual? Es imposible. Eso es, mira. Sino por revelación de Dios. Ahora, si ya fue revelado, pues dime. ¿Por qué no se enseña lo revelado? ¿Por qué tengo yo que añadirle lo natural? Si el evangelio es espiritual. ¿Sí o no? Claro. Ahora hay que saberlo interpretar. Ya el Cristo está resucitado, ya Cristo vino. La gente lo está esperando y que segunda vez, la segunda venida, no, Él se va a manifestar donde está verdaderamente la unción. Cuando comiences a ver tú que enseñas el evangelio de la gracia, que por la palabra que tú hables, vengan 20, 30 paralíticos y se levanten por el poder de la palabra que tú enseñas, entonces tú te das cuenta que Cristo se ha manifestado en ti y en tu boca.
Cuando veas que llega una persona ciega, no solamente de entendimiento, sino los ojos naturales, y tú estés hablando, y la palabra circuncide, cambia, transforme la vista de esa persona, es Cristo manifestado ya en ti. Cristo saliendo a la luz por la boca, por la unción. Por esta razón, al comienzo el apóstol Pablo recalca que había llegado a ser apóstol, oído, no por parte de los hombres. Los hombres limitan, manipulan, tratan de cercar, de hacerlo esclavo a uno. Que uno camine hacia su conocimiento natural. Lo nuestro es espiritual. Que Él no había sido constituido por los hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Apóstol espiritual. Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que están en Tuluá, que están en Cali, que están en Medellín, que están en Miami, que están en Estados Unidos, en todo el país, en todos los países. Eso es. Para ellos es este evangelio. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en el mundo entero. En Filipos, ¿con los qué? Con los obispos y diáconos. Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahí no dice hombres, ahí no dice la Academia Pentecostal, ahí no dice la Academia Trinitaria, ahí no dice nada. Por eso es que tú ves los concilios hoy en día en toda parte del mundo. ¿Qué hacen los concilios? Lo mismo que el catolicismo, enriquecerse y explotar a la gente inocente. A la gente que con corazón sincero le sirven a Dios y que los esclavizan por el mero hecho de darles un sueldo. Esos son pastores del sistema que reciben su sueldo. Apóstoles del sistema que están materializados, interesados y que tienen una cantidad de personas esclavizadas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiere decir que para estar en el Evangelio de la Gracia yo necesito descender. Para poder crecer, subir, tengo que morir a lo natural, a mis pretensiones naturales. Por eso, como pastor, yo te aconsejo que crezcas en la vida en el Espíritu, que te esfuerces. La única manera en que tú creces en la vida en el Espíritu es dándole crédito a la palabra.
Si tú no le crees a la palabra, tú seguirás siendo manoseado por el ser humano. Unos te van a decir, usted tiene cara de pastor. Otros te van a decir, ay, usted ya es apóstol. Otros te van a decir, ay, usted ya es un reverendo. Sin serlo, sin ser constituido, sin ser llamado, sin ser predestinado. Simplemente por el verbo, la cantidad de palabra humana que tiene la persona. Oído. Oído. Aquí para poder subir hay que descender primero. Hay que matar el animal, el cuerpo. Hay que, oído. Para tener victoria hay que botar la herramienta, quitarle la fuerza a la carne, para poder crecer en la vida en el Espíritu y enfrentarnos a atravesar este Jordán que es mundo, donde hay agua sucia. Porque necesitamos la unción. Necesitamos la unción. Un ejemplo. Si Jesús de Nazaret no hubiese tenido, no le hubieran ungido a él, no había hecho un milagro. Libro de los Hechos. Capítulo 10. Versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu, Dios no le impuso manos, como el ridículo que hacen las iglesias evangélicas en el sistema. Quiere decir que la persona que le va a transmitir a otra persona y que la vida en el Espíritu y le impone las manos, él es más santo que el otro. Aquí todos somos santos. Ya estamos santificados, ya hubo un sacrificio, con una sola ofrenda nos hicieron perfectos eternamente y para siempre. Estamos sin pecado, no hay condenación, no existe diablo, no existe infierno. ¿Ah? Ya somos herederos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, como Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el aparecido, porque Dios estaba con él. ¿Qué te dije yo al principio? Tú no necesitas de formar un espectáculo. Tú no necesitas de formar un espectáculo. De gritar, de brincar, de estar... No, tú necesitas la unción, la palabra metida en ti para que ella salga con poder y pueda resolverle la situación a quien necesita cuando la recibe. Aquí todo es por fe. Todo es por fe. Por eso se llama la segunda gracia. Después de haber pasado por la primera, de haber oído, de haber entrado, de haber hecho los paces con Dios, haber entrado desde Él, haber pasado por Jericó enfrentándose a los vientos recios con la capacidad, haber salido de Gilgal, oído y centrarse, desarrollar en la vida. Esta es la segunda gracia. Por fe. En la gracia se ve por fe. Y para tener fe, ¿qué tú necesitas? Creerle a la palabra. Si tú no le crees a la palabra, ¿qué fe tienes? Si lo que necesitamos nosotros es tener la moneda de Dios, desarrollarla, que cuando hablemos, produzca. Sí, pastor, es que está establecido. Está establecido. Métete este texto
del libro de los Hechos en tu vida. Si Jesús de Nazaret necesitó de la vida del Espíritu, de la unción, tú y yo cuánto más. Estamos en un mundo violento, agresivo. Todo lo que se está viendo es el propósito de la terminación de un siglo. Después de ese siglo veremos que el Evangelio de la Gracia quedará establecido. Ánimo, hermano. No te rindas. No te rindas. Lucha por permanecer en el Evangelio que te llevará a la victoria, que te entregará lo que Dios estableció para ti en la tierra. A eso yo me avecino con mi hogar. Y si no, como dice el pastor Vittorio, que Él me permita ver este Evangelio establecido. Establecido. El resto no me interesa. Le doy gracias a Dios por usar mi boca en esta mañana, de poder bendecirte a través de la palabra. Gracias al Espíritu de Dios por hablar, por enseñarme. El miércoles estaré todo, como siempre te lo he dicho, bajo la unción, hablando de cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Los amo mucho, muy bendecidos. Cuídense, crezcan, dediquen su vida a crecer en la vida del Espíritu. Eso es lo que dice la palabra. Como Dios ungió con el Espíritu, con el Ruach Codex y con el poder, oído, y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el aparecido, porque Dios estaba con él. Eso es lo que quiere Dios. Que tú hables con denuedo. Que la palabra sanará. La palabra, o nosotros somos la sal de la tierra. Te doy gracias, Espíritu de Dios, en esta mañana, por darme este privilegio de poder sembrar esta palabra de la vida eterna para todos los bendecidos en el mundo entero. Tu palabra no volverá vacía. Tu palabra traerá el producto de mi declaración, de mi confección, porque en ella creo, de ella vivo, de ella dependo. Tu palabra es como la lluvia y la nieve, que riegan la tierra y la hacen producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Eso espero, Padre eterno, que esta palabra caiga como semilla en una superficie sólida, predestinada, que quite la obstinación, la ceguera, la costumbre natural humana, para que pueda establecerse el Evangelio de la vida eterna, el Evangelio de la vida del Espíritu. Te doy gracias por todos mis hermanos a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Gracias te doy porque todo lo que pisa la planta de mi pie será vuestro para la gloria tuya. En Cristo Jesús, Señor nuestro, los declaro bendecidos, los declaro completos, los declaro reinando en vida, los declaro libres de toda maldición, de toda obra sanguínea, de todo espíritu de pobreza, de ruina, de maldición, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Los amo mucho, bendecidos con toda bendición.